Gracias por estar aquí tan numerosos y tan puntuales. Parece una conferencia de Zoom esto, pero todo el mundo. eh, bueno, tenemos el agrado de tener a Juan Carlos Sancho y Sol Madrilejo viene mañana. eh, que es en realidad, Juan Carlos es el primer profesor extranjero que viene en presencial a la maestría desde, por supuesto, desde el 2020. Hemos tenido, que eso no te lo he contado, hemos tenido a Daniel Bonilla y a Osvaldo Moreno en julio. Ellos venían como parte de un workshop y Juan Carlos ha venido a dictar un curso. Vamos a aprovechar para digamos, organizar conferencias cada vez que venga un profesor extranjero aquí en Lima. Los próximos profesores van a ser Loreto Lyon y Alejandro Dils. Y que en diciembre vamos a tener a Loreta Castro, que acaba de ganar el Emerging Prize del CHAP y la Bienal Iberoamericana, creo, de México. Bueno, es un honor tenerlo de nuevo a Juan Carlos, porque ya vino una vez como profesor en la maestría, a dar unas conferencias en Expodeco, que fueron organizadas por René Pollone. Así que fue un joint venture esa vez cuando lo trajimos. Esta vez ha venido solo por la maestría. Y supongo que todos lo conocen, no hay necesidad de presentarlo formalmente, pero simplemente para decir que es el mejor catedrático del examen. Y por supuesto, no viene acá solo como catedrático, sino también como arquitecto proyectista junto con Sol, que es, digamos, son fundadores de Sancho Madrilejos, que tiene una prolífica obra no solo en España, sino en China, en Egipto y otros lugares, casi en Perú, esperemos pronto. Digamos que son de los arquitectos cuya obra es siempre o hace siempre parte de una investigación proyectual en constante, digamos, evolución, ¿no? Cambio versus evolución. Esto es en constante evolución y ya Juan Carlos le dirá, y sobre todo con varios nuevos proyectos que no hemos visto. Así que bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Jean-Pierre Santana, a la Universidad Católica del Perú, y a esta maestría de arquitectura y procesos proyectuales, y a Rosa, que se está detrás de las facultades. Gracias por estar. Estoy encantado porque Perú, Lima, como sabéis, estoy entre amigos, y hoy pisáis entre amigos, y eso es un placer, puesto que el título más tranquilo, más relajado, estar entre amigos, que es casi petit comité, se cuentan las cosas de otra manera. Espero que os interese lo que estamos, lo que hemos traído. Sabes que dentro de la obra, que nosotros a nivel de esto, aunque parece que está muy cocido y tal, es cocina interna nuestra, que nos gusta los arquitectos ordenar los proyectos casi a nivel interno, ¿no? He tenido 4 proyectos, o sea, una conferencia corta, un puerto muy conocido, pero que tiene una relación
cuando estaba de los pliegues, pero vamos a ver hoy, los proyectos que acabamos de terminar son 2 concursos y una capilla nueva. Esta que es la capilla nueva. Esto es un centro de empresas y un business school, una escuela de negocios en Madrid y Segovia, y esto en los montes de Cuenca, que está en la meseta castellana. Vamos a ver estos 3 proyectos. Aquí la capilla que todos conocemos, porque me interesa contar la relación que existe entre estos proyectos. Estamos desarrollando nosotros algunos proyectos también fuera de España, pero me interesa contaros esto, que los hemos terminado, acabamos de terminarlos este año o finales del año pasado, y tiene para nosotros una narrativa común, una narrativa que va a ser el centro de esta proyectación. Parte de esta investigación que ha hablado de Jean-Pierre ya las pusimos a nivel teórico y ya hace bastantes años, pero me gusta traerlo en el pabellón de España de la Bienal de Venecia, donde propusimos una pajarera, que es un acuario de 100 maquetas. En ese momento eran maquetas 1.4 de investigación, y ahora ya son proyectos terminados. Pues me interesa, lo que en ese momento era casi terminar los proyectos, en la época casi de la crisis o post-crisis, una de las tantas crisis. Ahora estamos en Europa en guerra, que también estamos en crisis, algo que felizmente a vosotros os toca un poco fuera del juego. Tenemos a Putin, que nos está tocando las narices a toda Europa con consecuencias energéticas y de todo tipo, y psicológicas, que se está notando también a nivel de mercado. Pero lo que en ese momento era un postulado teórico, un postulado de intenciones y de investigación no formal, sino de intenciones y de procesos, ha sido ya, por los años, hemos podido felizmente terminar, y podéis ver los procesos y el resultado y de esa transición que siempre interesa tanto a los arquitectos o la arquitectura, entre las propuestas que todos queremos plantear y todos planteamos, todo arquitecto lo planteamos en nuestros proyectos, y el resultado final. Pero ese es el tema interesante. La pasarela o el tema que está de aquí, estas fueron las maquetas y un poco las relaciones de los proyectos que estábamos desarrollando en ese momento. Lo hemos terminado, bastante conocido. Estas son propuestas de iglesias para China que finalmente no lo acabamos, pero al final vamos a ver, aparte de que es el icónico, el primero que hicimos, vamos a ver la Buda aquí para el examen. O sea que realmente esto, aunque en ese momento no lo sabíamos, ha tenido un final construido de son los 3. Más suroeste, que es un concurso que ganamos, este de aquí y este de aquí. Vamos a ver. Sí, este es el primero que sí todos conocéis, pero también lo voy a traer bastante rápido. Tenemos como siempre como filosofismo, como el primero de la serie. Y es todo un trabajo en relación a lo que nosotros a nivel interno, tampoco es un tema que en esto llamamos el streaming, pero realmente lo que más nos interesa es esto, es la unidad entre el espacio, la forma y la estructura. Digamos que esta es una forma estructural, es la forma que estructuralmente se necesita para que el proyecto se sujete. No nos interesan regalos o pliegues exquisitos que necesitan una superestructura para sujetarse, sino que queremos que este pliegue, según los condicionantes, que después ya con los medios, el ordenador, los programas, que tenemos mucho más control, pero entonces será algo mucho más intuitivo, algo que después trabajamos en paralelo con las ingenierías, pero que no hay un control como haría ahora parametrizado, como después veremos, y mucho más exacto de las cosas que ocurren ahí desde el punto de vista de tensiones y de comportamiento mecánico del edificio. Esta capilla, lo que me interesa contar es que a nivel de momentos, es una gráfica de momentos por minutos finitos, es cero. Está en equilibrio. ¿No? Esto es lo que más nos interesa. Trabaja constante que no esté. El momento es cero. Y es esta intersección de mundos que son 6 planos,
el momento es básicamente inexistente. Digamos que son una pieza estable desde el punto de vista estructural y estable desde el punto de vista formal. Tiene la forma que hace que eso se sujete. Y realmente esa es la definición que nos interesa de lo que llamamos pliegues. El resto, digamos, sin esa sinceridad estructural no nos interesa tanto el desarrollar las piezas. A esto se le, en un primer momento, después ha habido mucho más niveles de complejidad en el sentido de que ha habido más variables que se han ido incorporando desde el principio. Fuimos construyendo estas piezas, algunos de ellos prototipos, vamos incorporando las variables desde el inicio y, por supuesto, con mucho más control, como luego pero en este momento ya tiene 15 años o casi 20 años este proyecto. Se incorporaba la escala, la luz, el lugar, el territorio, el tamaño, cuál era el óptimo en su desarrollo informal. Queríamos que la forma se diera, pero a partir de una cierta forma, en un cierto tamaño, ya la variable de peso propio era mucho más inestable que lo que sujetaba el propio pliegue, por lo cual no nos interesaba. El recorrido, cómo recorrer la pieza, ese recorrido casi pasado la abdominal del corpicier, se recorre en círculo, conforme se va viendo, se va subiendo. También nos ha interesado y luego sigue incorporando los siguientes proyectos. Estas fotos, las imágenes, son de la capilla del año pasado. Se ha ido manteniendo. Para nosotros es un proyecto que sigue teniendo vigor, sigue teniendo cierto interés, y por eso lo traemos no tanto como una novedad, sino como algo que se ha mantenido durante bastantes años y no ha perdido vigencia desde nuestro punto de vista de lo que queríamos conseguir y ver los proyectos al cabo de los años en esa perspectiva de decir, bueno, pues ya ha pasado, ha muerto y no tiene vida. Yo creo que todavía, desde formar nuestro punto de vista, sigue teniendo vigencia, sigue teniendo cierta vida propia, que nos interesa. Cada vez que vamos encontrando variables que vamos incorporando a los siguientes proyectos. Un recorrido, la escala, cómo se construye, etc. Este es un recorrido que lo voy a pasar rápido porque ya lo conocéis seguramente. Vosotros ya lo habéis visto y no quiero cansaros, pero la luz como constructora de espacio, o sea, como la luz es capaz de construir un espacio, de homogeneizarlo, como es eso, o la luz de oeste, en Chile, norte del hemisferio norte, hacia oeste, la luz del aparecer, en la luz del sur, hay luz del oeste y la del suroeste, que es este caso, y cómo es capaz de romper y de plantear nuevos planos que tienen la misma fuerza que los planos de concreto, los planos de hormigón, y es capaz de romper y de construir el espacio. Nos interesa como concepto, no tanto como forma en concreta. Este ya es nuestra sobrina, que es de los arquitectos, estamos intentando aplicarle encima. Y no entiendo cómo los buenos padres dejan que sus hijos sean arquitectos. Bueno, chico, tonto. No digo por nosotros, pero se me queda un lío. Que yo no sé si es de buen padres. Esto ya, como veis, es una segunda capilla que la acabamos de terminar, con un salto de 20 años, donde, como podéis ver, es un ejemplo de cómo ya los programas informáticos, Rhino, Grasshopper, se puede ya, y los otros programas, como todos conocéis, se puede ya controlar todos los procesos, configurar, parametrizar las variables que conforman el pliegue y llegar a un resultado ya concreto de los vértices, de dónde están, cosa que es importante puesto que estos, cada sección es totalmente diferente. Se puede hacer una sección, pero la siguiente es diferente, la siguiente es diferente, por lo cual lo terminamos construyendo planta con los puntos proyectados en 3 dimensiones. Digamos que la planta se replantea en el edificio y se replantean todos los puntos en el plano del suelo y se van levantando topográficamente hasta llegar a la intersección o cáncer o de un pito como se puede hacer.
y se va construyendo a puntos que están en el espacio, se van cofrando a puntos y se va llegando a los distintos, cosa que antes se hacía, lo hacíamos casi como una maqueta, llevábamos una maqueta con todas las cotas y había que construir esa maqueta de 1,40, de 1,30, había que, con los planos numerados había que construirla a escala 1. Una maqueta era lo que era el elemento de construcción de la pieza, y ahora mismo yo creo que es simplemente un levantamiento de 3D de todos los puntos del proyecto, proyectos de la planta y elevados, por lo cual tenemos la maqueta virtual pues con hilos, etcétera, y se va construyendo y se va luego cofrando, etcétera. Sí, cofrando el concreto, como luego veremos. Esta es una capilla que, desde el punto de vista temático, queríamos plantearla totalmente diferente. Si la capilla que hemos visto antes, entrabas por un elemento vertical y terminaba en un elemento más alto que la entrada de la alta, que queríamos al revés, entrar por un elemento muy vertical, lo más vertical del proyecto, y pasar por un elemento comprimido que se dilatase. Luego veremos al final en una cruz. Quiero que realmente fuera un elemento vertical, comprimido y dilatar el espacio verticalmente. Tiene la misma altura, que fuera del mismo tamaño, porque queríamos compararlas temáticamente. Ya está, tiene otro carácter de lenguaje gráfico, puesto que son otras las herramientas que utilizamos para construirlo. También ocurre más o menos lo mismo. También nos interesaba de alguna manera, si la maqueta de la capilla exterior de Oisterón, una capilla totalmente en equilibrio. Aquí queríamos de alguna manera plantear el punto vertical de romper el equilibrio. O sea, permite hacerla imperfecta dentro de esa perfección estructural. Queríamos romper esa camisa toda amarilla, para decir todo es cero, todo está en equilibrio, todo está fantástico, lo habéis conseguido otra vez, y de alguna manera lo que hicimos fue elevar este punto de equilibrio completo, señor, por aquí, tensionarlo verticalmente 90 centímetros para que pudiera romper esa tensión de alguna manera. Parece que lo cual fundaban aquí las tensiones admitidas, saltar de aquí que es el equilibrio. Estos son momentos positivos, momentos negativos, y aquí estos son cortantes negativos y cortantes positivos. Y de alguna manera un poco tener, al tensionar esto, tener unos puntos de máxima tensión, pero que el muro de concreto de 20 centímetros, con un espesor mínimo casi fuera de normativa, con totalmente fuera de normativa española, y con un armado mínimo también fuera de normativa. Tendría que tener casi 30 o 35 centímetros, esto pasa, y es normativa, pero teníamos que tener un mínimo de espesor, un mínimo de expresión gráfica, puesto que no necesitaba desde un punto de vista estructural, mecánico, y esos profesores. Para esto que veis es un punto de... Os estoy contando casi el proyecto desde el punto de vista interno, casi de cocina interna, y un poco de intenciones personales, casi de mesa, de tablero, de despacho hacia adentro, del console, intenciones, muchas que eran en el tintero, pero que queríamos cambiar con respecto al prototipo de la capilla interior, tanto temáticamente, espacialmente, a nivel de recorridos, aunque por ejemplo la disposición sigue siendo este-oeste, queremos inicialmente desde el este, y está orientada al oeste, y queremos que por ahí en el sol iluminar este ámbito, y por la tarde y el sol una vuelta por aquí, se pusiera por aquí. O sea, el sol estoy aquí, y por las personas que andaremos por la cruz, y con el oeste, bueno, aquí, y lo que era el sastre. La disposición es la misma, hemos quedado. Las formas son diferentes. Este es el acceso. Esta es una variante que hicimos al final de esto. Una de las variantes abiertas que los recorridos abrieron, pero al final era muy pequeño, y una pequeña intención de lo que iba a ser la cruz final, que al final ya veréis conocido, que es un recorrido de verlos
no es masiva, más pétrea, con un concepto más pesado, más chiviano. Ha sido en lo de a memoria de nuestro maestro Norti. La construcción, puesto que todos los encofrados están pensados, por lo menos en España, para construir tramos rectos, estas curvaturas sobre curvaturas que tenían los cantos tan alargados, etc. Hemos tenido bastante dificultad y nos costó bastante encontrar una casa que se atreviera un poco a modelar los encofrados para muros biforcidos con rostras, etc. Pero para muros rectos, lógicamente eso está pensado para muros rectos, pero para muros cómodos, nunca nos hemos utilizado, a no ser que sean cilíndricos o furgos como grados de cilindro. Trabajos como donde los generatrices verticales son constantes, los generatrices verticales no son constantes, es casi tramos tónicos, tramos de doble curvatura, y luego que montar las piezas, hacer un proyecto de despice casi al centímetro, y cómo va a ser este lado. Entonces, este es un poco el proceso de construcción de la capilla, donde está todo dibujado dentro, y siempre esta viga metálica, estos grupos se pusieron al principio porque por lo que sujetaban durante la obra, sujetaban no resultado final, acaban esa pieza de arriba, porque necesitábamos combinar, digamos, cuando de la capilla, las estructuras que se necesitan para, durante el momento donde no es estable, y durante la obra sujetar esta pieza, digamos, en la parte de reservamiento. No es que se necesite para el final, el resultado final no trabaja, pero durante la obra se necesitaba para sujetar los muros que se iban haciendo, digamos, ese era el sistema de pasar entre todos los proyectos, la peculiaridad de mientras construyese sin estable, y se estable cuando se acaba, cuando se pose todo te encarga y te viene siendo todo estable. Mientras se necesitan estrategias de estructuras que después se mantienen en el proyecto y le va a dar una estabilidad durante la obra. Desde una segunda fase, con una tercera fase, que cuando se remata este periodo concreto, llega la punta casi la novela final, que remataba todas las piezas y entraba en cargas, porque se cerraba este plano, el plano publicación plano no. Digamos que no cuenta desde el punto de vista mecánico su funcionamiento, puesto que el pliegue que trabaja es este pliegue y el pliegue perimetral. Aquí veis la solución de la cruz final, que genera una serie de huecos en relación a la luz, que va dando matices, va entrando, va dando un lenguaje, casi como un reloj, va vayando diferentes entradas al interior de la pieza. Digamos que el interior es casi como una caja, un joyero que quiere esta cruz y los huecos como parte de la cruz que va entrando. Digamos que la cruz final, en este caso, puesto que es un espacio comprimido que se va dilatando ligeramente, tiene 4 metros de al final, es casi la mitad, un poco menos de la mitad del total. Tiene un más representatividad que la capilla anterior, probablemente simbólicamente también en cuanto a las perforaciones, al entendimiento de los huecos, cosa que no tenía mucha pequeña. Se plantea, esta capilla también es un coto privado, que todo esto es del mismo dueño, que su pastorita privada de coto de casa de Chancho, Jabalí, y todos los fichos que mete por ahí va a casar. Me han invitado muchísimas veces, familia nunca, está pensando tipo bastante por la arquitectura, un que hacen a mí, han salido los demás, con lo cual en su una vida placentera. Entonces, realmente, ya veis que el recorrido es importante, el recorrido, o sea, esa es la carretera general, y esta es la entrada, medio otro por aquí, sí, a ver, se ve la capilla en el alto y se hace un recorrido también, así, y se vuelve por aquí, y se sale por. Este recorrido es importante, es el punto de acceso que está en alto, está tomada la área, pero se accede, se viene por aquí y se va viniendo por este camino, entonces encontrando la capilla girada y al final
la entrada se vuelca al acceso y te recibe girado con respecto de Dios, que tiene más complejidad que la capilla anterior, que era mucho más fácil de situar en el alto, pero el camino, el lugar, incluso las es un claro. Había aquí tenían barrancos, eso, y montaban a casi horizontal, había todo el camino, y se ve ligeramente que está en un alto, y se accede también dando la vuelta, y se coloca en dirección este-oeste, pero también ligeramente escorzada con respecto al acceso principal. Esto, aquí se puede ver, eso viene por aquí, este es el oeste, como os decía, hasta la puesta del sol, lo que hemos apuntado antes, en este es aquí, el sur, el alfa sur, y el enemigo este, que es el directo sur. Y la capilla, de alguna manera, se sitúa el acceso frontal, tiene un pequeño giro escorzado, la planta, con respecto al camino, se tiene como 300 metros, en este caso, subiendo entre árboles, etcétera. Eso es una obra que está ahora mismo cercada con todavía distintas borradas, con una playa de ciudad. No he podido operar las imágenes, pero hay mucho avance dentro del campo de espigas doradas, que dura solamente, es casi espigas tipo cebada, pero natural, y tiene un paisaje que parece que que pues con el viento es que hace como olas, parece punto hay que hacer un vídeo que está acabada en septiembre, y todavía no hemos descubierto pues su época, y yo soy de el campo, es un campo muy duro, el campo chico, de encinas, como veis casi todo, y un petrio, pero tiene momentos de primavera que es bellísimo. Aquí puedes ver la luz del atardecer, y el camino se extingue, se sube sacando fotos, y yo puedo ver todavía está sin hacer realmente cómo está esta disposición de carga, había un poco de intentar piedras, pero realmente no se ha tirado ninguna encina, no se ha tirado ningún árbol, pero le da para estar con todo el donde se mete la fronda pequeña aquí, hasta aquí, y nace los estilos en perfil. Pero quiero contar la orientación con respecto a la llegada que se está, y con respecto a la luz, tanto del interior como del exterior. El desplice es un desplice que cuenta lo que hemos visto antes, que es los 3 niveles, 4 niveles, hasta 1, 2, 3, y un poco la novela que cose todo, que es esta es una vista que contiene la máxima tensión, como antes hemos visto, un poco el acceso con la luz de atardecer, como se refleja como ese concreto blanco, como este cemento tan gris, claro que tenéis aquí, pero que es muy bonito. Pues aquí se me interesa que es un tipo de cemento gris claro que no tenemos en Europa y en España. A mí me encanta porque tenéis un hormigón muy particular, aunque para esto sea muy normal. Aquí podemos utilizar un cemento gris, muy gris clásico, gris rata, o un cemento blanco que con el árido da lugar a un hormigón más dorado, pero que es capaz, que lo que nos interesa, de coger los matices de la luz del atardecer del amanecer. El sol, bueno, con escala, vamos a hacer un pequeño paso rápido. Dentro, como veis, es una capilla que tiene la misma longitud, la anterior la misma altura, pero los schemas cambian totalmente. A oeste es capaz también de brillar ahí dentro y de generar diferentes matices, teniendo lo que es ese joyero de luz. La fachada al sur se ve como se quiebra ese cielo de la pequeña nave, de alguna manera, por respecto que tiene esa intención de buscar, de ofrecerle al camino, al acceso. Toda fachada sur, pues sur oeste, porque está aquí el brillo sulfura y es fachada oeste.
Y aquí ha empezado ya a salir lo que os comentaba, las espinas doradas. Ahora está en un toque, se llena todo, va poco a poco. Después de la hora que las obras son terroríficas, intentamos no tocar el contexto, no tirar ningún árbol, pero como sabéis, todos tenéis experiencia, que cuesta un año, 2 años casi que vuelva a su escala y a su propia naturaleza. Queríamos dejar virgen y potenciar este tipo de soluciones ya, pero este era que voy saliendo de típico de que un mar que se mueva de estas espigas doradas. Y ese acceso casi final, donde esta representatividad casi y lo visto no afectaba sur como rebota la luz o sur ya tirando a oeste y la luz se va moviendo, que apareciendo, desapareciendo, dependiendo si es verano, invierno, si es equinoccio. Está todo bastante pensado de manera que es como un reloj que va moviéndose exteriormente. Y a nivel de la imagen estática no cuenta, y la luz se mueve, como sabéis, muy rápido. Que es muy lenta, pero estás 5 minutos y se ha movido aquí. Y se experiencia seguro todo eso en estas horas, todo se va moviendo mucho más rápido de lo que parece que es una imagen estática y cambia rápidamente. Y pues visto todo en verano, que el sol está muy vertical, es un que viene este tipo de situaciones, un pequeño altar, un estudio en fuera del lugar, hacemos una madera con bancos de madera, que están colocándose ahora, están haciéndose ahora. Y la vista se ha entrado. Tiene la misma intención que la castilla primera, que se encierra al fondo del recorrido, que dan la vuelta y se abre al paisaje. Otras una abertura mucho más vertical, es una abertura horizontal, donde tenemos el cielo y el paisaje. Y está ahí, otra va en pie, donde queda el techo. Mi imagen al atardecer y mi imagen desde el acceso. Desde el acceso, entonces hemos visto una vista aérea desde aquí que se va acercando, pero lo interesante es desde el acceso también es un punto de salida como la otra capilla, pero luego desaparece al hacer este camino. Lo vivir por aquí viendo casi 1 kilómetro recorrido, sí, más que la otra, y aparece, desaparece, pero siempre queríamos que fuera también un punto de referencia del paisaje, y el paisaje duro, en el solitario mío también, sino en la actúa casi por contraposición y a la vez por asociación. Así, paisaje duro. Bien, estos pequeños proyectos de capillas, de toda la región como esta, uno que tenemos construido, no sirve casi de prototipo. De prototipo para los siguientes proyectos. Esta segunda capilla tiene ya un pliegue curvo, donde la curva es la tensión del propio pliegue, pero también tiene esos resultados de comportamiento mecánico estructural coherente, y esa capilla es lo que tiene que ser para que se sujete. Sí, tenemos este pequeño proyecto, un concurso que ganamos hace unos años, y se ha terminado casi 10 años después. Yo creo que lo habéis visto en el proyecto, ahora vais a verlo terminado. Ya que Sandra lo vieron casi al 80%, lo vais a ver acabado. Yo voy a tener una foto con vosotros, pero me lo fue un poco de luz. Sí, es caimón. Después así, le pongo el baño, fue en lo es un poco de cosas, no quería poder. Es un concurso que ganamos 3 edificios, ahora parece que vamos y se animan, también es en concreto, que es un centro de negocios con pequeñas zonas de espacios para alquilar a empresas. Esto es un centro de conocimiento, que es un centro científico, y esto es un museo de la imagen, que ahora mismo también ya cambió de modelo, y va a ser otro centro de negocios, que son espacios con zonas comunes, coworking, de Holda, en el sentido que entonces ha cambiado el tiempo y ha cambiado
Post-COVID ya ha vuelto a tener otra vez interés el coworking, aunque se ha quedado con tiempo de COVID, no se podía reunir, han sido todas un fracaso económico, pero ha vuelto a resucitar, no sé cómo, y nos han vuelto a llamar ahora en post-COVID diciendo que vuelva a ser coworking. Usted, estamos todos, nos ha pasado a todos, dependiendo de este tipo de variables, el dato a la arquitectura le dan todas, son, o le toca. El master plan que está hecho por Chipperfield, que va a hacer el resto de edificios. Entonces te va a empezar por este, nosotros tocó 3, ya que toca el resto, nos ganamos el segundo premio, y después hacía el master plan y nosotros unimos este estudio. Estaba bastante cabreado porque hemos empezado nosotros, pero es que no sabe lo que es la que tenía en España, pues como si yo me quiero meter yo y no entiendo cómo se financian los edificios. Vosotros lo sabéis perfectamente, pero viene alguien de fuera y no es capaz de entenderlo. Pero nosotros no entiende cómo nosotros al no ganar el segundo premio vamos a empezar nosotros a construir, porque esto depende del Ministerio de Cultura, que no tiene un duro, y eso tiene un euro, y esto es el Ministerio de Industria, que el Ministerio de Industria no hace edificios, cuando le toca a uno, tiene presupuesto seguro. Sí, sí. En el master plan de David, son todo bloques masivos y donde hay que actuar por sustracción. Digamos que es un tema, la verdad que se cortó muy bien porque nos preguntó, y vosotros que habéis quedado segundo, ¿qué hacemos aquí? Y le dije, mira, darle un 30% de esponjosidad, que toqué en España, índice de esponjosidad, que el índice no finalizar el edificio, dijo, ok, es mentira, en España no existe ningún índice de esponja, lo que sea, pero lo hizo. Cosa bastante milagrosa, que no entendía por qué no se podía macizar todo, porque había dejado de pensar que como era inglés no había entendido lo que era la arquitectura española, donde si tienes 4 plantas las macizas y se haría por dejó que un 30% no se acabara, digamos, limitó la edificabilidad con respecto a todo eso. A construirse ahí se portó bien, puesto que sí, sin esa variable no hubiéramos podido de índice de esponjamiento, pero ya lo hemos utilizado a posteriori muchísimas veces y ha dado un resultado. Si queréis un día tener un cliente que os deje hacer estas verticales, se llama todo, decirle que hay un índice de esponjamiento que se puede carísimos, que es arriba y cubra bastante. Ya, todos los edificios que vais a ver en todos hay índice de esponjamiento. Entonces nos permite precisamente vaciar una serie de espacios que no hace falta macizarlos, no hace falta edificarlos, y en esas podemos trabajar en un volumen a partir de vaciar, de empujar y sustraer, etc. Aquí planteamos este edificio con un de acceso a este lugar, que es este de aquí, que plantea un recorrido que después acaba en este otro, cosido en este futuro edificio que se ponen de acuerdo en esta plaza que había planteado de IMIF. Este es el edificio que ya no va a ser museo, pero se mantiene esta circulación en cruz con 4 espacios y ahora ya alquilar a ya con cuales le dan estos números y los vales tirar para adelante. Este punto es el punto singular donde planteamos este despliegue que realmente es una cúpula, que se plantea una cúpula que se recorre al final con una bóveda doble cónica, y esa que va a recorrer en planta baja y va a conectar con el edificio del lado. Este sería un poco los esquemas iniciales y los esquemas de intenciones de cómo esta pieza, la atracción de la plaza, es capaz de introducirte en el edificio, en el espacio público del edificio, de organizarte interiormente, sensualmente y de conectarte con un polarizo fuerte en el edificio vecino. Esta es el curvo, de alguna manera, que quiere expresar esa versión de recogida.
Esta operación se convierte al final en se vacía, puesto que realmente se sujeta sin apoyos. Son láminas de hormigón, de concreto, de hormigón, que trabaja como losas. Es decir, que trabajan a tracción, no trabajan a compresión. Trabajan como si fuera un globo, estirado como un árbol, como si cogiera un globo y los tiraras, con lo cual admite voladizos de 20 centímetros, de 25 centímetros, no hace falta que esté apoyado. Antes esto no trabaja, es un cerramiento, y está sujetado por los lados. O sea, se sujeta el muro que viene aquí, ya lo veréis, y el muro que viene aquí es, digamos que es como unas piedras de caballo, y son láminas de concreto que trabajan a tracción, lo cual nos permite trabajar en ese tipo de formas, en este tipo de secciones, en este tipo de voladizos no estándares de compresión, de voladizo que tiene que estar siendo conforme llega el apoyo, necesitas una vía continua para dar un sentido estructural. Lo que trabaja al revés. Esto lo que quieres explicar es este tipo de test que al final están sujetos en este muro de son dos muros laterales, son los que sujetan los esfuerzos de toda la bóveda. La cúpula que trabaja lo contrario a las cúpulas de piedras, a las cúpulas clásicas que trabajan apoyados sobre muros laterales a compresión, trabaja a tracción. Esta es el tratamiento que nos interesaba de ese tipo de situaciones, de ese tipo de pliegues a tracción. Y vamos a ver dos soluciones, esta solución en concreto y el siguiente proyecto, otra solución en concreto y otra tercer proyecto que buscaba de solución en piedra. En eso aquí. Sí, esto, realmente esto es lo que nos interesaba, que en la pieza, este tipo de operación principal que generan después estructuras transversales y rompe fuerte abajo y rompe fuerte arriba en un patio superior que va cosiendo las unidades que se van alquilando de negocio para que se alquila el cliente. Este primer conector longitudinal, esta cúpula se recorre longitudinalmente por abajo, pero también por detrás se sube. Como no tiene esta colgada, tiene cercha, y si se puede recorrer, lo vemos, y plantea también un recorrido superior, un patio que va dando las diferentes unidades, los patios se van cosiendo verticalmente. Es una doble circulación abajo y arriba. Esto lo que quiere explicar es bueno, ya el control ya numérico, no de imágenes, pero digamos que esa fase ya es una fase de control numérico por ordenador, los frenos informáticos que permiten ya una seguridad en las cotas, exactamente por dónde vas pasando, y un acercamiento como en el primer proyecto tan intuitivo, tan discreta, ¿no? Realmente aquí ya hay un control numérico mucho más certero. Y el segundo factor importante para los negativos es que los designados a veces son ocasionados con un hormigón isotrópico, que es un hormigón que es como la mayonesa, que conforme lo proyectas, pero es un hormigón que lo diseñó un arquitecto argentino, con lo cual, y cada vez que nos explicaba, yo lo de explicar en 10 segundos, se tardaba como 10 horas en explicar las veces el hormigón. Hacía muy bien. Se caminaba a todo el mundo y a nosotros, que es un hormigón, y el árido, conforme llega, es como las tareas movedizas, se endurece la lechada. Realmente como la parte vista es la parte baja, es lo contrario que hace una piscina, y la parte que proyectas de fondo es la que se queda sin ver, están enterradas. Aquí el hormigón que se va a ver es el que está por debajo, por lo cual necesitamos es que el hormigón no se viera, que se viera la lechada, que no se viera el árido. Por lo cual el isotrópico es un tipo de hormigón, de concreto, de densidad variable, que al despejar el árido se endurece. Esto sería la mayonesa, el ketchup,
las arenas estas movilizas que conforme vas pegándote vas uniendo de las películas de indios, estado de la selva, y son materiales exotópicos. Tienes que pegar fuerte para que se pongan estos geles que se ven en internet, que la gente ves un líquido y va saltando, y al saltar, no sé, un mil o encima del gel, son simplemente un líquido isotópico que al pegar fuerte se endurece. Puedes pisar. O sea, no tiene ningún... Solo traigo simplemente para que veáis que es parte ya del control médico, es capaz de controlar todos los procesos de, como hemos visto antes, ese pliegue que se curva. Al final es todo unos procesos de multesias y de analogías matemáticas. Es muy fácil, que es más fácil controlarlo con los jóvenes que se comportan, sabéis, o todo bien de y ya todos los procesos están mucho más controlados y además, por otro lado, ya las constructoras de oxígeno, o sea, ya no puede ser como íbamos hace años diciendo, me está haciendo esto, me van hasta ahí arriba, vamos a poner un par de hilitos y al dejar hasta allá ahora tienes que mucho más preciso, llevar con aparatos de precisión a medir haces de láser rojos y cosas así, que necesitas como mucha más precisión para dar confianza. Esto que ya las constructoras están en cambio y se quedó. Porque no se puede hacer porque te lo estás inventando. Y una segunda herramienta que tenemos ya mucho más es, por ejemplo, todo el cofrado está parametrizado. Todas las piezas del cofrado son diferentes y ahora ya a una máquina de parametrización de corte también un simbólico, y le digo es cortar todas las piezas iguales que todo diferente. Igualmente no costaba un señor con la máquina, una cortadora, la cizalla, lo hacía a mano y tenía que medir, y eran todas iguales. Ahora ya da igual, dices tú pendrives y la cortadora ya lo corta, le da igual cortar 500 piezas diferentes y repetir una que se ha roto en obra, repetirla exactamente esta que se ha roto, esta que se ha roto. Cualquiera se puede repetir sin problema, le repite la pieza 200 y pico, y se repite y sale con una precisión que viene muy bien a la hora ya lo digo, encima de que las fisuras, etc. Busqué las herramientas mecánicas en el ordenador y los programas informáticos ayudan muchísimo a transferir el cofrado. Ayudan bastante a que la construcción sea natural. Digamos que la naturalidad es algo que hace unos años era impensable, ahora se ve con mucha más naturalidad. Realizarlo con ese control numérico, con este tipo de cortes parametrizados. Y pasa lo mismo. Queremos ver tanto la cara de arriba que exista como la cara de abajo. Queremos que sea la lechada. De estos, bueno, esta es la visión de numérico. Está con unos puntos que no tratan de sellarlos, digamos, de abusos muy sembradas para que tenga un trabajo conjunto. Realmente, esa precisión que da el corte mecanizado ayuda a que no haya fisuras y no se cuele el sustento. Esa sería una imagen donde diríamos que precisamente esto. Realmente cuando quitamos el encofrado, pues cuando tenemos la típica película esta de cada 20 segundos te da de 4 minutos un poco aburridas y la gente no aburre porque ya la conozco, pero realmente cuando quitamos el encofrado no sabíamos cómo iba a quedar, pero al final arquitecto argentino, eso de ser arquitecto y argentino de esto y todo porque tiene su mérito. Estaba de guiones, sé qué, pero es que era al cabo que lo que importa. No consideraba una argentina. Bueno, ¿sabes lo que te estoy diciendo? El René,
perdón, es la corte. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No es un chiste, es una realidad. Wow, pues, voy a hacer un recorrido también y vamos a ir por el centro como común de exposiciones, salas de uso común y después veremos los espacios que están previstos para alquilar cuando esta funciona pizza. La pizza es una pizza que lleva a contener metacrilato para que no se colaran los ladrones por aquí y tal, pero si estuvo elaborado 2 años sin construir, que es cuando de vosotros, sin un nadie, excepto los palomas, por lo cual tú se ha decidido no cerrar. Existe esto, pero si puedo pasar por aquí, no se me ocurre, se va a cambiar. Aquí veis un poco la escala, porque esto un poco interesante es cómo trabajan estas láminas, trabajan en la conversión estándar, por eso utilizamos siempre. Tuve la suerte de una ingeniería buenísima, un ingeniero que había trabajado con Cecil Garmon en Novearo, un chico bastante joven, ya soy viejo, ¿no? 40 y tantos años, me parece joven, que realmente fue capaz de calcular y de darnos seguridad y toda la sofisticación tecnológica que la tiene, tanto armados de biocompulsión franceses de acero inoxidable y estas cosas que antes no habíamos utilizado y en España no se utiliza nada francés, ¿sabes? Si es posible. Pero en este caso es una rareza para buscar constructoras grandes. Luego también tenemos la suerte que una de las mayores constructoras de España es nuestro cuñado, es el CEO. Entonces, es toda una constructora. Hay que darle las gracias porque este es el 7 proyecto que son de tantos milímetros y sean capaces de involucrarse, porque esto necesitas que la constructora se involucre. Se está diciendo, quiero este despiece, quiero el hormigón así, quiero el concreto así, con esa textura. Aquí también, en Madrid, en edificios fantásticos, eso con una perfección cada vez mejores, te da envidia. Para captar este tipo de construcción necesitas que se involucre un gran equipo de gente, empezar a construir, que tiene que tomar una aventura personal. En estos casos son proyectos que ellos van a meter en I+D para, pues, esto, y tiene con un presupuesto diferente y te permite hacernos en ese tipo de clasificación de I+D de la propia compañía, si quieren, que arriesgar y hacer soluciones no estándar, no convencionales, que fuera de eso les da mucho miedo acá. Entonces, al final, donde se vuelve dentro del patio, las circulaciones de rompen, unas 3 circulaciones, estas instalaciones, la recibida de toma de aire, en salida de aire, pero estos son como una parte de abajo, sale que va a unirse con el que viene aquí, entonces ahora de derechos de lado, y sí, eso también sería la de servicio, por hacer este servicio que está equivalente aquí, y estos son huecos de las circulaciones y rompen la fachada que hace el testero oeste. Vamos a hacer un recorrido para que veáis todas estas intenciones de las que hemos hablado, tanto un recorrido interior como un recorrido superior, acceder por detrás de la cúpula y cómo ha quedado y cómo resulta después de ser construidos. Esta es las 2 bóvedas cónicas que hemos visto al principio. Aquí a la derecha, esta que estaban bombeando de concreto, como queda con la parte que llega al árido. Tiene el bioprófito, puesto que efectivamente el árido cuando llegaba no pegaba contra los fondos y se queda esto como una tableta de turnos, que no queríamos, sino queríamos que fuera la lechada también, esa posibilidad de lenguaje, y al final resultó que sí, que funcionaba.
de manera muy homogénea y clara. Estos son accesos a las zonas comunes, al salones de actos, salones comunes de exposición, es el recorrido público. Y arriba, subido por las circulaciones transversales y por detrás de la cúpula, están las zonas de alquiler de abajo. Esta es una sección por la zona de la circulación del patio. Ahora veremos que llega interiormente después a este patio que conta personalmente el edificio. Estas son las zonas a alquilar. Unos dan este patio, otras son duplex, ya veréis, otras son grandes, con ahí diferentes tipos de situaciones mayores. Esto se logra fotógrafo de conocido en España, que es Víctor Ortiz. Esto está en el MoMA, expuesto. Fue a la obra sacar las fotos y en el momento cuando no tenía este salto concreto, que no tenía la verdad. Esta es la obra terminada. Era otros que tienen Samran, que es aquí. Tampoco bien terminado, todo esto es terminado. Eso ya en campo, que sube por aquí. A un terraza, ahora veremos, y le subes a la zona superior. Sería en su total punto de vista con ayuda de la técnica a una planta superior y así subes a una zona de arriba. Es se va se la cúpula vista por el lado y hemos visto cómo se estaba hormigando aquí y no con ventilador estas dos caras. Me interesaba mucho que se recorriera la cúpula, recordaba a nivel interno también de Shrek, hablando de la distancia con es pues el cosa como juegos que todos metemos en nuestros edificios, como sabéis, así como referencias internas de juegos casi propios que nos gusta a los arquitectos meter en estos edificios, ¿no? Que como juego privado. Y ahora vamos a ver este recorrido y a ver este patio superior, que es importante porque es el que va cosiendo los dos lados y se vuelca al final a un espacio al aire libre, porque nos habían pedido espacios al aire libre. Ya se trabaja con wifi, o se puede trabajar en un espacio exterior que tiene wifi muy potente todo el edificio, por material, zonas de reuniones al aire libre cubiertas, pero sin cerrar. Wifi y tal, pues para verano, zonas de sombra, etcétera. Pero para paredes. Estos son los espacios de la ciudad que son alquilables. Ya veis que hay pues harinas, los espacios, otras dentro de la pastilla de toda esta caja. Otros están cerrados, otros son doble espacio, de diferentes tipos. Pues se basa en este doble juego. Esto saliendo, hemos visto que está aquí detrás, estos son los patios que vienen de arriba del recorrido itineral que ahora veremos. Yo con los patios para ver salir la luz como zona interior de la zona común. Con esas zonas libres que te dan aquí, con estos patios, este patio que es fuera y lo hemos visto antes desde fuera. Yo creo que esto no lo visteis, no estaba hecho por mí. Este es el comentario visto y este es la llegada desde la terraza que hemos visto antes, con el sol también. Papá recorriendo longitudinal, que maquinaba así saliendo y va generando paisajes de los patios de compatibilidad formal. A partir de la recorrido. Bien. Este proyecto es un proyecto un poco extraño, puesto que es un proyecto que es un pliegue en sí mismo, no tiene función, bueno, es una pequeña piscina, y lo que sucede es que es un pliegue que está en una urbanización, hemos hecho viviendas en Murcia. Murcia es la ciudad de Europa con más horas de sol al año. 2 días de sol, son 310 días de sol al año, pues así, y donde las temperaturas son más altas. Nos parecía en mitad del campo, la organización de viviendas, que teníamos que plantearles, teníamos que plantear una pieza
y bajara el umbral de temperatura, la sensación de calor, bajara con respecto al exterior, que puede llegar a 40 grados. O sea, una maquinaria que tuviera sombra, que tuviera brisa o potenciar la brisa, o sea, unos edificios de la universitaria que la brisa está potenciada, y que hubiese agua, de manera que entre evaporarse el agua, potenciar por medio de un cañón de viento, una pequeña brisa que quede en la sombra, bajara la temperatura y bajara la sensación de calor. Y ocurre, y a ver, esa urbanización es una versión de vivienda muy polvo, en un sitio muy duro, muy áspero, y aquí introducimos esta pieza, una pieza casi como un alien, con otro lenguaje, ¿no? Donde genera como la perspectiva del espacio central y se da como el elemento simbólico también en el paisaje. Sí. Es una zona que queríamos nosotros cubierto de palmeras, todo esto, y de verde, pero el cliente se negó por montemos de presupuesto. Entonces, quizás esto funciona como un artefacto de comodidad con respecto a la luz. Es una luz muy fuerte, también es el sitio de España con la luz más fuerte, más luz en el paso, más intensa de toda España, no sé por qué se ve, pues el reflejo de la piedra es muy pétreo todo, es como más a la nieve que la propia nieve eleva el umbral de luz y de ilusión, algo parecido. Simplemente, ya que cuando tiene funciones el acceso desde el aparcamiento, queríamos también colocar unos bancos para que los niños jugaran. Luego el promotor privado, como todos sabéis, son promotores duros. ¿Qué hizo para qué? Su aplicado. Bastantes que se dejó hacer esto. Pues al final entra la corriente del aire, que es muy poca, pero es una corriente, la verdad que es un cañón de aire, lo que abres el jet y lo contrario lo comprimes, al final consigues aumentar la velocidad del aire, que haya más sensación de confort con respecto a la iluminación. Todo el año está así, prácticamente una nube, 310 días al año. Hay 50 días que está un poco nublado y luego 5 días al año. Todo funciona por pozos y detrás de las montañas está el mar. Llueve en estas montañas que están directas, vienen las nubes del mar, se paran aquí y aquí llueve. Entonces aquí llenan de pozos toda la zona y vive ahora a base de esos pozos y del agua de la lluvia. Aquí no llueve y hace muchísimo sol y está ahí, bastante áspero azul. Diferentes tipos de luz, y veis un poco, es este tipo de sombra que la gente pueda sentarse ahí. Pero hemos conseguido colocar unos bancos de madera aquí, una pequeña lámina de agua, y esas viviendas, la dejamos hacer. Pues aquí en las montañas sí que hay algo de bruma, algo de lluvia, es un poquito más húmedo. O sea, yo creo que es lo mismo que pasa en Lima, ¿no? Que yo creo que llueve en Vaina. Y lo trajeron, ¿no? Entonces, ahí le hemos pedido, sí. ¿Cuántos días llueve en Lima, país? ¿Qué cosa? Muy poco, no llueve, ¿no? Aquí igual, pero con la diferencia que debe estar cubladito el mar, ¿no? Y va a pegar el sol, pero a lo bestia. Se me ha ido. Está la primera agua, aparte para bañarse un poco de las son pequeños, y debe también para... Pues también esto que es como la luz, estas cosas que nos interesan y nos interesan a todos, claro. Todos lo utilizamos y todos lo utilizáis, que es como la luz construye, deconstruye, rompe, unifica, a poco cambiando. La geometría cambia, la geometría cambia la percepción del espacio.
Lo que interesa es esto, como fuera, ¿no? Prácticamente no hace viento, nada. Tiene la sensación de que dentro funcionas en una pequeña brisa que mueve el agua. Es un poco lo que nos interesaba. Esto es lo que nos interesaba. O sea, que me ocupa esto es prisa que está pasando. Cuando entras, notas una sensación de que hay como, no sé cuántos grados, unos 7, 8 grados menos, pero una sensación de confort. Con respecto a afuera era un poco fundamental. Y repito esto porque lo importante es el sentido de este proyecto y al final funciona. Todo el mundo está metido por aquí, fumando, necesitado, no quiero usted traje de baño, todo puede seguir aquí dentro. Y acabo con este proyecto. Es un proyecto de un business school, un concurso en que ganamos hace unos años. Se paró con el COVID y lo hemos terminado. Es finales de año, donde realmente los servicios asistentes es una escuela de negocios bastante conocida en España, que seguiese y quería ser solar, amplió el solar y planteó un concurso para la ampliación que costaban de una serie de despachos, aulas para la escuela de negocios y un auditorio. Nosotros planteamos un elemento pasante que comenzaba el recorrido asistente con un recorrido del servicio, un recorrido, una parte de hasta aquí, sin salir, de la alumna, porque al final compraron más, compraron también esta aquí, y de repente planteamos un edificio que pasara y al final es una versión desconfusa, pero al final teníamos que reconstruir una segunda fase aquí detrás, de haber visto la visera y se llegara al acceso del edificio que van aquí que van a ser las aulas y el auditorio. Se mantiene y nosotros plantamos una estrategia que plantea un atrio de 16 con 16, en esto de PDK, y construir un bastante complejo con todos los clientes que tienen que las cosas funcionen de una manera y de la contraria. No se por aquí, pero también sale, pero no sale, pero no puedo hacer un set. Los clientes que pensaba, bueno, todo esto que ya sabéis, y esa complicidad que quiere una cosa y la contraria, al final es convencido de la solución de generar, separar el auditorio que es que es la presenta, y comprar las aulas, el convido, solo así los despachos de los profesores, y direcciones, etcétera, en una pieza en un volumen mucho más pragmático, con patrones interiores, donde está todo dispuesto, con un espacio de acceso, con este atrio, con este vestíbulo, más que viscoso de manera longitudinal, todo cosido, espacio, de mostrar y todo lo que nos interesaba, este atrio, que es la pieza, que en esa imagen con el terreno baja, y está llenado, y pues de los que por el atrio tuvieron el espacio del atrio, un espacio del lobby, o del vestíbulo del salón de actos, en el espacio del vestíbulo, esta pieza con mucho más racionalista, donde se plantea las cosas de manera racional y optimizada. Ese espacio, el espacio para la logística, esta continuidad que se pudiera usar en eventos, quería que se pudiera usar esto separadamente, que se utilizara esto con esto, y separado y esta foto, y a la vez, con cual tienen todo completadas las existencias, y su bastante es vertical, y puede trabajarse en que es en con una panza por debajo, se quieren y quieren unir este con este funcionalmente se pasan por pienso una la situación que todos conocéis, que todos nos enfrentamos teniendo a figura el interés en cada punto de vista, entonces es el material, esa pieza que quería que fuera también simbólica y sobre todo en la cubierta del salón de actos, que es un salón de actos que se tierra, deja todo abierto y se plantea un pliegue donde las cercas tienen la forma del propio pliegue. Se pliegue el pliegue del salón de actos contra el auditorio, es un pliegue colgado, más cerca de estándar, sino que son esta forma cortada por un cuchillo
son una forma de las textas, pero a veces tiene una forma que se implementa de un ser de bambú, pero luego se pide ser de madera. Pero realmente este es mi interés de que la geometría de las textas siga la forma de la sirvienta, que tenga ese doble sentido. Que pueden ser esta la sección final. Ahorita lo vemos en el trío del elevado todo derecho, pues echamos ese elemento. Y este es un poco el paso de intensidad de la pieza que al final se va a colocar bien, no sé qué fácil, que busca también si te van a poner cuidado con el que generará de esta pieza, sino que sea una chica con un tema central, una cantidad que se convierte con esta pieza acá. Bueno, puede aulas, la planta baja, etc. Pues es una pieza con orientos transversales muy casi muy pragmática con las aulas y las soldados, etc. Pues un recorrido rápido, todo con tinta. Eso tenía muchísimos más árboles, pero un acontecimiento climático que nevó 2 días en una tromba de nieve y tiró 50% de los árboles, claro. Bastante. Tiene agujeros de árboles que tiraron la tempestad por el peso de la nieve y por esos restos que quedan que fue en febrero y en realidad por la nieve y por el peso de la nieve y porque se murieron en algunos de esos años. También sucedido en el cambio climático, que está calor, también viene a frío. A ver si en Europa. Este es el atrio, que era en este caso el vestíbulo del auditorio, y esa comunicación que conecta con el futuro edificio de ciudad que estaría atrás. Bueno, las secciones que nos hemos visto están repetidas, pero como para contar el interés esta pieza con respecto a esta entrada y esta ahora veremos cómo funciona. Estas piezas también están todas, son 777 piezas y 1,30 m por 70 centímetros por 6 mm. Bueno, esa es la estructura, siguiendo la geometría tampoco son fechas y se cuelga la cubierta, se va implementando, se va pegando casi las piedras. Que esas son las piezas, las subinos. Varían de 1 metro a 1,30 m, que son 40, 50 centímetros y 50 de grosor. Tienen 2 agarres. Realmente, si trabajaran los muros laterales, que no trabajan, se sujetarían. Queríamos que tuvieran lenguajes acotadas todas también, preparadas para que capture la luz. También están parametrizados y mecanizados, están cortadas todas con cortadora y rematadas con láser, etc. Todas se encajan como puzzle. Queríamos que tuviera un lenguaje que sí, con los datos sesgados, aunque por normativa tenemos que colgarla con dos clavos de acero inoxidable, y si cargara lateralmente, que no cargan, porque están aseguradas según la normativa, se puede construir y se sujetaría, ¿no? Yo queríamos hacerlo así, pero no nos dejaba el motivo. Tanto las cúpulas de todo el mundo están así. Ya no se puede, en España no se puede construir eso. Asegurarlo así o sí. Independientemente que trabaje, decía el arquitecto municipal, de lo que quieran, que igual que bailen todas juntas o que canten, pero los tienes que sujetar con sus clavos de acero inoxidable, como manda la normativa, los demás me da igual. Sí, pero bueno, nosotros queríamos hacer lo que quieran. Están sesadas, pero tienen que ser. Pero y da igual, que ya no sean a mano, se ha perdido su artesanía, ya está todo mecanizado desfasadamente. La escala cercana, porque la escala lejana se pierde. Aparecen estas muestras cuando le da la luz rasante, la luz del atardecer. Pues se pone todo anaranjado.
así como las columnas. Queríamos la referencia de cómo son capaces de capturar la luz estos horizontes, ¿no? Pero como veis, la escala cambia más en estas fotografías. Más al atardecer, se pone anaranjada toda la cúpula. Veis que usa que ver, está iluminada y tiene sombra mucho más marcada. Sí. Y esa es la continuidad que os comentaba antes, la continuidad de el antes, la unión con el edificio original que está aquí, la comunicación que existía en la nueva parcela, pero la comunicación creo que lo querían para eventos, para sacarse fotos aquí de las promociones, para hacer cócteles, reuniones, meetings, para salir del auditorio y tener un cóctel, un evento exterior, para salir de aquí, tener un evento exterior. A veces quería que hubiese eventos aquí, pero que no hubiera eventos aquí, eventos a otro nivel. Pues bueno, parece que esta zona que está la cafetería y tienes las salidas, son actos, pues ir por aquí, los sales por aquí y puedes tener. Lo digo porque es que esto fue como una especie de pesadilla. Quiero esto, pero quiero lo otro, pero quiero que haya aquí fuera, no, pero quiero que ponen ahí aquí. Hay aquí, pero hay aquí, que no se apunte, pero que se apunte. Entonces, pero que se lo hagan, ya que pues por dentro, por fuera, por todo eso. A completar los requisitos. Imágenes concretas. Esa es la parte financiera que va a tener la unión con la futura operación. Esto falta el estado de actos que diré aquí en estudio. Lo que reviso, por favor. Bueno, sus planes del proyecto ejecutivo, del proyecto de ejecución. Y es el acceso al volumen regional, donde se estudió en el espacio del vestíbulo y salía el activo aquí. El vestíbulo que acaba de organizar esta planta y las demás, y la circulación que es de doble tramo, el acceso. Porque todas las plantas, que no fuera algo utilizado con las plantas como ellos querían, todo cerrado también. Tenía un coeficiente de esponjamiento que era importante. El staff que tenía que tener este 17, que mínimo que yo lo tengo ahora. Internet. Yo creo que todo el mundo quiere bastizar tu cuadro que es de poder cuando realmente la calidad del espacio al final lo que les gusta o del diseño no existe. Tenía ese despojamiento. Esta es la conexión con los tres niveles y tiene una opción de doble sentido que puedes coger la escalera por este lado de doble tramo en circulación. Que sirva de conexión en dos direcciones y que puedas desembarcar cualquiera de los lados que aquí, sino que sea que subir aquí de modo que ahí, pues esa combinación de no dar prioridad a una de las direcciones. Tipo como aquí salir la planta que hemos hecho antes con la sección que utilizamos mucho, de un biblioteca, entonces fue conocida y se usaría las zonas de despachos de dirección, que es así, que es muy estándar. Hacía gastarse mucho dinero. Y el auditorio es un poco un auditorio que tiene dos características. Una que la conseguimos al final, que es una que esta que es simplemente esto que la forma de estas cúpulas, estas bodegas, es bajo la de la estructura que utilizaba tanto de esa forma. No queríamos una autenticidad estructural. Estas son mucho más esbeltas, tienen muy poco, de 30 centímetros esto. 80 como mucho.
y se pasa el lugar que existe, pero está final. Eso que da la fachada, pero son las luces que hoy viendo. Salido, al final tiene una organización tan perfil. Se entiende lo que quiero comentar. Al final, se recubre con esa madera. Estas son las secciones que van a 5 metros a son las características que está la cota cero, el auditorio está enterrado y queríamos abrirlo perimetralmente. Y que al principio estaba encerrado porque no se podía, porque teníamos un proyector como estas diapositivas aquí detrás. Y luego, como se pasó con el COVID, el post-COVID, nos dio la oportunidad de poder hacerlo. Gracias a que regalaron una pantalla de LED ultraluminosa de esas de los puestos. Con lo cual se puede, hablando del día, se puede ver, como sabéis. Es regalo que le hizo un antiguo alumno de alumni. Pudimos abrir. Ya les convencieron y abrimos experimentalmente el auditorio. El auditorio está con el vestíbulo que va bajando y está abierto al campus, que es un campus magnífico de árboles, a la mitad de los que había. Nos abrimos todo perimetralmente y coger esa cota de hundir el auditorio. Y quitamos una pieza muy molesta que estaba aquí, que era un proyector aquí, el proyector en diapositivas, y ahora ya con se verá. Esto que es una pantalla de LED brutal, 30 metros cuadrados, 8 por 10. Entonces, sí, nos dio la oportunidad, esos pequeños detalles, el regalo de una Lodri, aquí ya nos convencerán para abrir para que la cúpula flotase, que veíamos casi dentro del auditorio. La foto para los tíos de las lámparas, se nos hicieron una lámpara pensado que ya nosotros y tuvimos que regalar en las puestas después de boca. Siempre dice, cuando es una conferencia por y nos dice que es nuestro nombre, está. No digo el nombre, pero digo que es eso, soy. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, más que bueno haber visto esos edificios que habíamos visto en obra. Sí. Verlos terminados. Realmente impresionante el trabajo, ¿no? Creo que, digamos, estas últimas obras, como lo que dicen, no se ve claramente que las capillas son como el laboratorio para pues realizar estas obras. Y creo que son cosas que nosotros vemos como casi lejanas, ¿no? O sea, como pues, ojalá pudiésemos construir de esa manera aquí, lo cual tampoco, o sea, construimos de otra manera, ¿no? Y creo que es súper interesante ver cómo ese paso entre la primera capilla, que fue casi hecha a pulso, ¿no? a una solución mucho más tecnificada, ¿no? No solamente en el proceso de diseño, sino también en el proceso de construcción, ¿no? Sí. Bueno, quisiera que hayan preguntas del público, pero yo voy a hacer la primera. Y cómo han vivido esa transición entre la primera capilla hecha casi con maqueta y con hilos, ¿no? Sí. A esta última completamente tecnificada, ¿no? Creo que ha sido un proceso natural. Hemos ido incorporando las herramientas que teníamos, que eran herramientas de maquetas o teníamos lo que podíamos hecha a pulso, muy bien has dicho, hecha a pulso,
con confianza de un padre con 2 hijos que hicieron entre 3 personas. Y en cambio la capilla, tardamos la primera capilla en construirla 6 meses, la segunda capilla ha tardado año y medio. Con cada pieza de encofrado, era cada módulo, eran pues 3 semanas. Y otro módulo 3 semanas era el encofrado, quitarlo era complejísimo, tiene una complejidad que quizá no se da cuenta, pero tampoco nos dábamos cuenta nosotros hasta que lo construimos. Pensamos que era mucho más fácil, que había encofrados para todo. Pues en España no hay para todo. Como mucho para un cilindro y para un trozo de cilindro, pero esto no. Y nos costó, por ejemplo, 6 meses encontrar la casa de encofrados. Tenemos Peri, no sé si hay Peri aquí, que es alemana, que tiene un catálogo que han hecho todo Mahadir, no sé qué, tal, y dijeron, mira, no lo hacemos, esto es imposible. O sea que esto no se puede hacer, como habéis inventado una cosa que no hay encofrados para hacer esto, que hay que hacerlo a mano, y que ya no hay gente que sepa hacer esto en España. Entonces, eran todo, bueno, pero a la vez se ha hecho, porque encontramos unos vascos que nos iban por nuestros arquitectos. Otra cosa, pero dijeron literalmente, lo han hecho. Cambiando todo, cambiando las cosas, se utilizaban las cosas donde no había que utilizarlas, un girado, lo que era para generatrices, curvaban flechitas, las curvaban, hacían todo, es casi un prototipo donde todo está hecho, lo de menos era hormigonar. Y yo no se traía de un sitio, te planteas de dónde traes el hormigón y buscas hormigoneras centrales cerca que han visto blanco, al final es lo de menos. Y en caso del encofrado, pero hemos ido incorporándolo de manera natural. Conforme iban llegando software malas, fácil de utilizar, tanto software de estructuras como software informal, si era capaz de ayudarnos y lo utilizábamos. Y eso lo que da es una seguridad también a la empresa constructora. En el momento que te lo tienen que construir, te pueden decir, y de España ya se han puesto como muy atentos y van a por todo. Porque la forma que Fermina no. Bueno, no nos interesa ni económicamente ni un esfuerzo que tenemos que tener para esto. Ya se pusieron muy europeos. Sí. Pero Pues franceses, así que aquí. ofrecer. Exactamente. Son 25 años. No, menos. Vete. Entre la primera capilla y 2022. Bueno, sí, me había pasado casi, sí. preguntas. Me gusta más que nada por el programa arquitectónico. ¿Cómo es que usted desarrolla el programa? Primero es la forma y luego piensa en el programa que debe tener la forma. O mientras va haciendo este despliegue, usted va pensando en el programa que le han tenido. No hay, el programa es algo facilísimo de subir en un proyecto. Es sentido común. Va todo en paralelo, no es que primero sea la forma y luego el programa, ¿no? El programa es el programa, es como el lugar. ¿Tiene en cuenta el lugar? Pues sí, claro. Vamos, pues va en paralelo a todo. El caso de un auditorio, pues un auditorio es un auditorio. Un auditorio tiene una cubierta. La cubierta, queremos que sea, entonces va todo en paralelo y tiene una pastilla más pragmática, más longitudinal, pues tiene aulas que son que no he traído, que son singulares, aulas tipo Harvard, que las hay, y hemos hecho diferentes. Tienes una zona de vestíbulo principal que salen 80 personas de las aulas, es una dimensión, esa división. O sea, tienes una jerarquía de espacios más singulares, espacios más, digo que más estandarizados. Una aula Harvard, si te piden una aula Harvard, es una aula Harvard. Es una regla redonda, estilo Harvard. Al tenernos una aula circular, es como un auditorio. Entonces, este auditorio podría tener si es esta medida que puedes trabajar para cada idea tiene una escala de desarrollo y otra. Pues puedes diseñarlo, por eso esta pregunta
en el programa las escalas, cómo trabajas con diferentes escalas en el mismo proyecto. Eso sí, el programa, cierto, una vivienda de protección oficial, es una cosa una que es como un cubo de Rubik, que hay que meter de 80 metros y 19 metros pasillo trasero del back. Es todo es lo más complejo que hay hacer vivienda. Es un programa o un hospital, que al final es sentido común. No por aquí unos, por aquí otros, no sé qué. Pero, por ejemplo, en el edificio del centro del business, el último, tiene un programa complejísimo. Nos dieron un libro de 80 páginas que ha hecho que se devuelvan, pero sí, al principio te desmoralizamos, digamos que quieren todo. Quieren una cosa y luego hay otro grupo de expertos que quieren otra cosa y otro grupo de expertos. Y la suma de todos que quieren por arriba, por abajo, no quieren todo. Unos quieren una cosa y otros quieren otra. ¿Sabes? Que es un programa complejísimo. Pero se desarrolló de manera sentido común. Incluso los programas más complejos, los aeropuertos, los hospitales, los puertos, aquí no hay sentido común. Un aeropuerto puede estar lleno de recovecos, de pasillos, o puede ser un espacio, el aeropuerto de Madrid, que está hecho por Rogers, un espacio público, que es por arriba y sobre por abajo, las plataformas. Ahí se resuelve todo. Y un aeropuerto tiene unas necesidades muy complejas. O un hospital, por ejemplo, son los trabajos más complejos que hay. Y vivienda de protección, vivienda pública, no sé si se llama vivienda pública. La vivienda pública tiene que ser todo súper ajustado porque tiene que entrar en un módulo, tiene que meter en 80 metros 4 dormitorios, en 65 metros. Pero tienes todo tan mejor que al final te sale un tipo de viviendas y mejorar eso es dificilísimo. La vivienda de los hospitales, pero así se puede resolver mejor que lo que hacen los expertos en hospitales. Y al final parece que esos expertos es llenarlo todo de complejidad. El programa va en paralelo a las intenciones. Sí. No va antes ni después y la forma de metes un programa. Como las cosas no le metes una estructura. La estructura va en paralelo a lo que quieres hacer. Con naturalidad, eso nunca es un problema. Okay. Carlita Lora. Sobre la capilla. En la primera capilla, la Valle Cerón, lo que he notado es estable, como usted ha visto los momentos, tiene un equilibrio y por tanto eso es se nota unidad. En cambio en la segunda, después de 20 años, quiere ser más inestable, o sea, quiere ser más dinámica, ¿no? Pero de mi punto de vista yo lo veo que como que se ven dos partes, ¿no? La primera parte, o sea, la entrada y después la otra que es más rectangular, ortogonal. Hay cierto, o sea, quiere ser dinámica, pero no. O sea, yo por lo que veo, otro cierto desequilibrio, no sé, ¿usted qué puede comentar? ¿Qué puede? O sea, que el desequilibrio te refieres porque desde el punto de vista mecánico, estructural, está en equilibrio total. O sea, la parte, excepto la losa que cubre la cubierta de la parte inclinada, esa es una losa que no cuenta desde el punto de vista mecánico, pero lo que te llama rectangular, que no es la especialidad, necesita estabilizar el giro que tiene. Tiene un giro, la parte curva, tiene un giro hacia el camino, que necesitas estabilizarlo. Entonces todo trabaja junto y el momento es cero. Nosotros lo apuntaremos subido un poco hacia arriba para intentar romper ese equilibrio, pero está en equilibrio, es el mismo, tiene momento cero como la primera. Bueno, todo menos la losa superior. O sea, necesitas hacer un giro y necesitas como que tener como un elemento estable que la ancle. Pues no ese giro tienes que compensarlo para que sea cero. Te puede parecer que no, ¿vale? Pero tiene el mismo equilibrio que la primera. El único plano que no trabaja es el tema que llevas al rectángulo, que es un trapecio, está girado, está inclinado,
en la losa de la cubierta y se no cuenta apoyada. Pero el resto está en equilibrio todo entero. Abro la parte de adelante y se cae. De la parte de atrás. Bien, ¿cuánto usted también, por lo que veo acá, trabaja usted no como el vacío, trabaja ahí, ¿cómo se llama? Con Sí. los pliegues, claro. O sea, a lo que me refería, o sea, aparte de esa, en la parte de la primera capilla, yo no notaba, o sea, espacialmente una unidad, ¿no? O sea, pero en cambio en la otra, en la segunda, o sea, a mí me parece, no sé, de repente estaré, ¿cómo se llama? Estaré mal, no sé, pero yo lo veo, o sea, no le veo un cierto equilibrio espacial, como decir. No es que esté mal, que pienses más, simplemente que te gusta más la primera que Claro, bueno, genial. no sé, gracias. Igual a mí también. No te lo pienso decir. Tengo una otra pregunta. Una pregunta. Dale. ¿Qué tal? Tipo, soy sapo también. A ver qué pregunta me haces que le tengo que poner una nota. A ver, es una oportunidad para quedar bien. Está bien. Primero, bueno, impactada por la belleza que surge de las lógicas. Muy bien. Vas bien, fácil. Oye, Entonces, quería saber si es posible, rescatando esta esencia, ¿no?, que tiene como estudio y como arquitecto, el poder incluir infraestructura verde, por ejemplo, en el caso de Murcia, que permite aprovechar mejor las condiciones solares, ¿no?, que es alta radiación o bueno, el calentamiento, el contrativo, el rebote al sol, ¿no? Al final creo que de todas maneras hay un calentamiento del ambiente. Me imagino las noches, entonces... si no había infraestructura vegetal. Podría haber traído imágenes y el proyecto original está con palmeras verdes, con vegetal de autóctono. Básicamente son palmeras y jardín seco, que se llama jardín mediterráneo seco. Y estaba todo tratado ahí, pero el cliente dijo fuera. Entonces va él. Usted quiere ahorrar, ¿qué quiere hacer esto? O fuera, dijimos, pero si es que esto es un invivible, sino todo de paseos estaba todo con palmeras, e incluso tenía la parte vertical de las palmeras, son palmeras altas, que abrían, y daba una verticalidad y tenía una pantalla que era importantísimo. Pues, y no sé si has visto que hay una especie de parterres de color gris, y los parterres ahí dan todo palmeras, girando, tal. Ahora es grava gris. Pero el cliente dice fuera, no lo voy a pagar, viene la crisis y hay que quitar cosas, te estás equivocando. Entonces te queda una contraposición y una necesidad, como tú bien dices. Necesidad, como si pones estructura. Fuera. Y no era porque era caro y tal, no, porque era jardín seco. Hay un libro sobre el jardín seco muy bueno que te explica cómo es un jardín seco. Es una zona mediterránea, California, Sudáfrica, Australia, ¿no? Toca esta zona de Mediterráneo. Estaba todo hecho, pero no quieren pagar. Y pita. Por eso le dimos máxima importancia, formemos esta pieza que rebajaba unos grados y mejoraba la sensación térmica. Muy bueno. Más que antes, ¿no? Efectivamente, no tiene razón. Y estaba. La realidad se impone. ¿Qué decir? Sí. Yo te voy a hacer una... Vamos. No, acá también tenía oso. Sí. Sí, te quería preguntar por, digamos, con esta situación que es como permanente con los clientes, no necesariamente por el COVID o la crisis del 2008, cualquiera, pues siempre hay alguna, ¿no? En el momento de los recortes, ¿no? Siempre habla del espacio, de está buenísima esta del factor de esponjamiento que es la clave
para salvar el edificio. Es una tontería, pero funciona. Pero es bien difícil de sostener cuando vienen esas cuestiones. Y después hay otra cosa elemental que es el pliegue, que es en realidad el efecto del espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar, sostener dos cosas, ¿no? Tanto la capacidad del efecto espacial y esta geometría compleja, que de hecho ya convencerlos de eso es inemérito. Y además, digamos que no solamente digamos la parte constructiva, sino la espacialidad. Sí. Entonces, ¿cómo? Porque hay este efecto del espacio, ¿no? De la expresión y la impresión del espacio y además de esta geometría. ¿Cómo sostener todo esto? ¿Les resulta fácil? Hay una fase crítica que todos conocen, que cuando se empieza a construir el edificio no hay, está el llano y el todavía no. O sea, ya no tienes el proyecto, ya no tienes más cambios, pero todavía no tienes el edificio. Es una fase, joder, difícil. Pero nosotros solemos hacer dos cosas. Uno, que son edificios los dos que van a ganar un concurso. Pues si ganas un concurso tienes como fuerza moral. Es decir, que esto está ganando un concurso y dijiste que sí. Si tú planteas el concurso, tú planteas el tribunal y ganó esto, el jurado, y ganó esto. O sea que tú y yo tenemos que... Luego, dos cosas que hacemos todos, que no las tú imaginas, es que pones partidas que pueden cambiarlas. Por ejemplo, el instituto que tenía toda la fachada de vidrio, eran vidrios curvos. Eran todos vidrios como haciendo olas, así son serigrafiados, curvos, con vidrio curvos, como columnas, huecas y tal. Al final hay que quitar algo, pues quitamos esto todo. Te dices, bueno, sabes que me da igual, porque el edificio sigue siendo igual. Tú no me has dicho que faltan unos vidrios, te faltan unos vidrios curvos ahí. Y si lo hubieran visto, hubieran dicho, pues voy a chorrar mal, ¿no? Pero los últimos carísimos, unas piezas de 5 metros por 1 metro serigrafiado, cada pieza había que hacer 2 o más, y falta alguna, porque todos son diferentes. ¿Tá? Una partida imposible, y al final, cuando dice esto hay que amenazarlo, es el momento crisis, y dice, bueno, pues. No hay otra cosa que cuando empieza el proyecto, los clientes se enamoran del espacio. Si al final le metes en mira todo esto, va a ser. Al final eso les gusta mucho. Y aguantan. Y quitas la tijada que has metido carísima y tal. Y tienes 2 partidas con cantidad de travestino de Tivoli y el Macastera en el Panteón. Que está metido así, que vamos a Tivoli y elegimos el broche de bueno, al final el travestino más locos. No pasa nada. La pieza ya lo sabes. Y lo hacemos todos. Entonces, y el suelo negro era de mármol negro continental y al final es piedra vasca de cantidad y da igual. Entonces, hay cosas de estas que son cosas que te guardas de la manga o hinchar las partidas, ponerlas 2 veces. Y os voy a contar que no sepáis. Todo lo hemos hecho y todo lo seguimos haciendo. Y luego dices, anda, pues vamos a quitar esto. Y la tiene repetida por otra cosa. No se entera nadie. Y el cliente aguantas y terminas así, pero por los pelos, ¿eh? Esto es como el Madrid gana la Copa de Europa. O sea, por los pelos en el último minuto, pero ganas. Yo soy del Madrid, con lo cual estoy acostumbrado a remontadas. Sancho, ¿qué tal? Dos últimas preguntas. Sí, sí. Gracias por la charla. Me pareció muy interesante, de hecho, los espacios por la forma, la monumentalidad, asombrosos. Pero una cosa que me llamó mucho la atención fue dónde están emplazados, ¿no? Los paisajes me parecieron alucinantes. Qué suerte de tener ese tipo de encargos, me pareció genial. Y mi pregunta iba, para ti, ¿cuál es el rol del paisaje cuando tú ejecutas un proyecto o cuando tomas decisiones? En algún momento algo que identificaste te hizo link, como dices en clase, y tomó decisiones por ti. El paisaje es todo. De hecho, en las 2 capillas, el cliente nos invitó a... Tenía una casa ya, en su casa, como esto todavía, tenía una casa como de campo, y estuvimos 3 días con un jeep recorriendo, eligiendo el sitio. Entonces, para ese sitio,
Entonces, eliges 2 finalistas, uno puede saberlo con diferente luz. Y tenemos la suerte es que te deja elegir el sitio donde vas a colocar la papilla, la orientación, el sitio, el camino. Entonces eso es maravilloso, porque no es que algo aquí, sino donde tú quieras. Y donde tú quieras, donde tengas el sitio más feo del mundo, lo conviertes en bello. Si la arquitectura es eso. Son sitios que si vas y salido, hace calor, hay piedras, hay bichos, hay víboras, serpientes, están cualquier zona dura con lleno de... Pero lo conviertes en algo que lo ves y es bello. Te deja elegirlo, entonces el camino, el recorrido, la situación, el cosito que se vea desde la habitación, la escala, das una maqueta y luego más tarde en el sitio tienes entre 2 y eliges uno y no tirar nada, porque ya bastante destrozado una obra y más en concreto para intentar no tirar absolutamente ni una encina, está prohibido tirarlo, pero y destrozar lo mínimo la topografía y que vuelva a estar ya esto original que tarda 1 año o 2 años, pero que vuelva a crecer las espigas doradas que da un poco a poco, ¿no? Ahora un poco esperaré a sacar las fotos, pero digo esperaré porque son las intenciones que tienen. No para enseñarnos, sino para que sea como un despecho. Y la suerte que te dejen elegir el sitio. El sitio es todo. Última pregunta es, ¿has visto? Lo que pasa es que es un trabajo tan ingente que no te lo o sea, en las capillas, la segunda, la dirección de obra no se pagó nada. Como que no hacerlo gratis, digo, pero hombre, gratis, por gratis. Tienes que estar dispuesto a... Hay otros que ganas uno y haces otro gratis. Gratis, y la dirección de obra gratis. Y el seguro me lo pago yo y te lo saco gratis. Lo haces. Se aprovecha de ti, pues, como esto ahora mismo. Venga. ¿Una preguntita más? Sí. ¿Qué tal? Me pareció bien interesante el proceso de cómo formular con maquetas experimentales, sobre todo los espacios de luz y los espacios del dentro, ¿no? La concepción como de tener el aire ahí. Y quería saber qué tan vital es tener esas maquetas experimentales o si fueron necesarias quizá a mano en todos los proyectos de desarrollo o si al principio fueron experimentales a mano y si al final luego se hicieron con softwares y en el caso que hayan sido digamos vitales para el desarrollo de los espacios y control de luz o aire, ¿no? ¿Cómo probar la funcionalidad tal de los espacios, ¿no? Si bien entiendo que con la luz es un poco más sencillo, porque puede funcionar con linterna hasta en el mismo ambiente, puede ver con la luz como cae, cómo ver, digamos, con el aire o materiales para que, como explicó, ¿no? Que pueda crear este cañón de viento en algunos lugares donde hay bastante sol y generar confort, ¿no? Entonces, eso me parece súper brutal, ¿no? Porque en un montón de lugares donde hay bastante sol, y acá también tenemos bastante provincias de calidad, saber cómo generar esos camiones de viento para generar confort en esas cosas. Entonces, es una curiosidad que tenía. Las maquetas son básicas. O sea, tú puedes hacer simulaciones 3D muy exactas, es otra cosa. Es que no sustituye una maqueta. Una maqueta tiene fisicidad, no puedes salir a la calle y el sol está de buena manera va a estar así y ver cómo te da la luz. Lo puedes hacer, te lo puedes cambiar, mover, probar, poner un piecito, poner sol, pero la escala no es que pongas una perillita y otro súper grande, pero puedes ajustar el punto comprimido. Por ejemplo, lo más importante de un espacio vertical es el punto comprimido. Si todo es vertical, no te enteras. Ahora estoy en un hotel. Ayer vine dormido, pero hoy me he dado cuenta que el espacio del hall tiene doble altura. Estoy me había enterado. Sí, no, fíjate, esto tiene 2 alturas. Cuando he venido de antes me he dado cuenta, digo,
Entonces esto no me había enterado porque como todo es igual, no hay referencia y no te enteras. O sea, tienes que comprimir una parte para que y tú te das cuenta de si o sea, es la relación entre lo comprimido y el dilatado. Si no te das cuenta. Entonces, eso es fundamental en la lectura. Es el punto bajo donde te pusiste tú. Si en ese punto no sabes qué altura hay, ¿no? Entonces, y la capilla tiene un espacio comprimido y sale boom, se dispara. Si en ese espacio, eso es básico. Pero entonces eso te das cuenta con la maqueta. Ves la organización de las cosas en una imagen 3D que está muy bien, que imágenes que hace gente del estudio, estudiantes, y mira que es exactamente así. Si pero no tienes, sí, pero quiero ver el punto que no se ve ahí. No lo sustituye, está muy bien, porque explican otras cosas. Pueden ser un poco pornográficas, en el sentido que la pornografía es lo que es más real que la propia realidad. O sea, puedes hacerlo en la imagen más real que la propia realidad, que sean todos ladrillos, que sean cuanto más lejos está menos esfuerzo. Sabes que todo esté a 20 metros donde especie todos los ladrillos, que eso pornografía no se ve así. Más real lo que estás haciendo que la realidad. Eso es lo que llamamos pornográfico, pero no sustituye. Para mí la maqueta es insustituible. Y para ir viendo. Esos son trabajos ya hechos más, no, pero son trabajos hechos más como un ingeniero de medioambiental. De hecho, mira, quiero pasar esto, entonces te estoy viendo, no sé que lo estudia, entonces te dice un poco más o menos la relación entre el cañón, nos lo dijo él, yo quería que hubiese corriente, que hubiera más corriente. Yo quería que con la corriente si tú la comprimes entre los edificios, pasa la corriente. Es como una manguera de agua que cierras. Al cerrar sale con más fuerza. El agua es el mismo agua. Entonces lo cambia la velocidad y la presión. O sea, en esta Italia que me corriente Magrebos en la mesa. o sea, hay un edificio que claro que tiene un patio muy comprimido y es mucho más viento que fuera. Y de repente lo comprimes y pasa más. Es como una manguera. Pues es algo así, hace esto, ¿no? Entonces ya dices, puedes hacer un cañón de viento. Y sí, vale, suena muy bien. Y lo que quiero es que pase viento aquí y que se mueva en agua y se evapore y vaya más fresco y tengas menos temperatura y mejor sensación de calor, que es diferente a la temperatura, que es la suma del viento más en la humedad, más. Entonces, eso es fundamental y eso ya es más técnico. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Vosotros. Nos vemos la próxima.